El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón. Feliz año a todos quienes nos escuchan. Esta es la primera edición del Cato Podcast en 2026 y vaya qué manera de iniciar el año con los sucesos de este fin de semana. Estamos grabando después de la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial para comentar no solo esto, sino sobre todo y más que nada la evolución reciente del régimen, del sistema político, del régimen que gobierna o desgobierna Nicaragua. Y tenemos con nosotros a Félix Madariaga Blandón. Él es una de las voces internacionales más visibles de la oposición democrática nicaragüense. Él fue candidato a la presidencia en el año 2021, luego fue encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en condiciones inhumanas y en 2023, luego de más de 600 días de haber estado encarcelado, fue expulsado de su país y despojado ilegalmente de su nacionalidad. Antes de su persecución, él sirvió como secretario general del Ministerio de Defensa, el más joven en ese entonces en la historia de Nicaragua para ejercer estas funciones y coordinó procesos nacionales de desarme y reintegración de excombatientes. Hoy preside la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y el World Liberty Congress, una coalición global de resistencia frente a dictaduras. Es profesor en la Universidad de Virginia y también docente en Johns Hopkins. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, recibió el Premio Sergei Magnitsky en Londres y el Premio al Coraje de la Cumbre de Ginebra. Está casado con la periodista Berta Valle y es padre de Alejandra. Hoy, Félix, tenemos el gusto de tenerte aquí y bueno, quisiéramos empezar comentando brevemente qué significa para la región y sobre todo para Nicaragua lo que pueda suceder en Venezuela. Gabriela, muchas gracias por esta invitación y sobre todo a Keito por la defensa de las ideas de la libertad con tanta coherencia, con tanta constancia. Lo que estamos viendo en este momento en América Latina es un antes y un después que está sujeto naturalmente a distintas visiones, a distintas perspectivas. Yo no quisiera entrar en el debate de derecho internacional porque sé que hay voces más calificadas para entrar específicamente a analizar las razones, el método jurídico o incluso los cuestionamientos más francos que han habido con el operativo de la administración contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero sí me quisiera enfocar en dos puntos. En primer lugar, en la interconexión, la interdependencia íntima que existe entre estos regímenes. Un golpe de semejante magnitud a la dictadura de Nicolás Maduro tiene implicaciones directas para la dictadura de Díaz-Canel en Cuba, para la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega de los sandinistas en Nicaragua, porque estas dictaduras actúan en un ecosistema global interconectado y lo hacen de manera agnóstica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sencillamente de que se apoyan entre ellas de manera transideológica. Vemos, por ejemplo, cómo la dictadura de Vladimir Putin en Rusia tiene un lenguaje de ultraderecha, pero no le molesta para nada coordinarse con los ayatolas de Irán y los ayatolas de Irán se coordinan íntimamente con el Partido Comunista de China. Lo que hay entre ellos no es una alianza ideológica, la quieren disfrazar como una alianza ideológica, pero realmente se han convertido en cleptocracia. Y eso nos lleva a celebrar de manera inequívoca el descabezamiento de Nicolás Maduro, reconociendo que hay mucho por hacer. Y la segunda reflexión, que tiene que ver directamente con la operación como tal, reconocer que fue impecable. Se puede criticar a la administración, pero reconocer que fue un operativo impecable que ante los ojos del mundo coloca a Estados Unidos nuevamente, para aquellos que se les había olvidado, como una fuerza militar abrumadora con la capacidad de poder imponer su agenda frente a estos intereses antiliberales y antidemocráticos. Y digamos, frente a lo que está sucediendo, porque se habla mucho estos días, sobre todo desde la incursión en la madrugada del día sábado, del derecho internacional. Yo he estado leyendo un poco, digamos,
tus opiniones acerca de la participación o digamos, no, lo contrario de la participación de Nicaragua en estos organismos de derecho internacional. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso? O sea, ¿cuál ha sido el papel de la comunidad internacional ante lo que ha estado sucediendo en Nicaragua? Bueno, la comunidad internacional es corresponsable de lo que ha sucedido hasta ahora, porque tenemos que reconocer que el sistema internacional desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial tenía como una de sus premisas fundamentales el establecimiento de instituciones multilaterales y de instituciones que obedecían o debían obedecer a ciertos fundamentos del derecho internacional. Sin embargo, sobre todo después de 1990, después de la caída del muro de Berlín, el colapso del comunismo, hubo un periodo donde Estados Unidos naturalmente ocupó la cúspide de la comunidad internacional como la única potencia mundial. Pero esto se vino erosionando con el tiempo y las dictaduras, incluso dictaduras tan pequeñas, dictaduras tropicales pequeñas en el sentido geopolítico, como la nicaragüense, se aprovecharon de la indolencia de la comunidad internacional que se dedicó esencialmente a enviar comunicados, a hacer pronunciamientos de buena voluntad. Digo que lo menciono esto con pesar porque yo he creído mucho en el derecho internacional, sigo creyendo en el derecho internacional, pero debemos reconocer y viendo a Nicaragua como un estudio de caso, y me refiero a Nicaragua como un estudio de caso, pero bien podría aplicar a las otras autocracias del mundo, a las otras autocracias de América Latina, que estas autocracias aprendieron a navegar el sistema internacional, pero de manera más preocupante, aprendieron a burlarse en las narices del sistema internacional, estableciendo sistemas altamente corruptos, aprovechándose del sistema bancario para lavar dinero, aprovechándose de un lenguaje de multilateralismo y de soberanía para violar derechos individuales y libertades individuales con una crisis tremenda de presos políticos. Entonces, lo que vemos en el caso de Nicaragua no es muy lejano de lo que vemos también con Cuba. Podemos hablar del sandinismo, pero también del comunismo en Cuba, donde hoy en Cuba existen, por ejemplo, inversiones de países como Canadá, como España, existe inversión en el sector turismo, cuando los cubanos están sufriendo una terrible miseria por la canallada que ha cometido el Partido Comunista a lo largo de décadas. En Nicaragua ha pasado algo similar. Ortega abrió Nicaragua a inversiones en minería, inversiones históricas en oro, inversiones históricas en el sector forestal, en el sector pesca, en el sector textil. Nicaragua hoy es el principal exportador del mundo de puros, de habanos, es decir, ha desplazado incluso al mercado cubano con inversión norteamericana. Nicaragua tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y para mí es incluso inmoral que un Estado autocrático que prohíbe el periodismo independiente, que ha cerrado más de 26 universidades, que ha asesinado de manera demostrada por una investigación multilateral presidida por Naciones Unidas, ha asesinado a más de 350 personas de manera extrajudicial. Una dictadura que ha metido a la cárcel a más de 2.200 personas en una puerta giratoria donde les echan preso a cualquier persona por escribir un tuit. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? No quiero poner a toda la comunidad, Gabriela, en un mismo saco. Han habido voces importantes, pero sí quiero, y perdón por haberme extendido tanto en esta sección, destacar que las dictaduras como la de Nicaragua y de los otros países del mundo han aprovechado la poca capacidad de la comunidad internacional para poder imponer una agenda de democracia y de libertad para poderse enquistar en el poder. Es importante, Félix, lo que decís, porque muchas veces lo que vemos son las críticas hoy, ¿no? A lo que puede estar pasando con el derecho internacional sin ver lo que ha venido pasando en el pasado, ¿no? Y sobre todo también en términos de lo que la comunidad internacional hace y cómo responde a las cosas que van pasando, los diferentes acontecimientos en América Latina. Por cierto, tenemos todo el tiempo del mundo, así que todo lo que te quieras extender en las respuestas lo recibimos con alegría porque sabemos que sos una persona que sabe mucho sobre estas cuestiones. Y por eso te quiero preguntar también, porque vos estabas hablando en particular de dos países, ¿no? El tuyo, Nicaragua, y Cuba también, ¿no? Me gustaría preguntarte qué significa específicamente para ellos, supongo que ya después podemos hablar un poco más quizás de Nicaragua, pero para Cuba, para Díaz-Canel, para Nicaragua, para Ortega, ¿qué en concreto, qué es lo que puede pasar si en el momento en el que estamos grabando este episodio
ha caído Maduro, pero todavía no ha caído el régimen, ¿no? Socialista en Venezuela, si finalmente pierden este aliado que ha sido tan importante en los últimos años, en Cuba y en Nicaragua. Yo creo que hay varias implicaciones y te quiero agradecer por esa excelente pregunta porque creo que obliga a desmenuzar esa reflexión con pragmatismo. Y quiero insistir con mi reflexión de inicio de este programa, que reconozco que hay cuestionamientos, algunos muy legítimos, muy válidos, acerca del derecho internacional, la extraterritorialidad con lo que ha pasado en Venezuela, es decir, que una orden de una corte en Nueva York tenga implicaciones de extraer a Nicolás Maduro de Venezuela. Insisto en que hay personas más calificadas para analizar estos aspectos. Yo quisiera enfocarme en los aspectos estrictamente políticos y en el futuro. Y en lo político hay varias implicaciones. La primera, y en mi opinión la más importante, es el reposicionamiento de la actual administración y de Estados Unidos en su conjunto como una potencia geopolítica con la voluntad de hacer cambios de regímenes. Venía sucediendo durante largo plazo de que Estados Unidos no era tomado en serio como una potencia con la capacidad de accionar, y este operativo de manera espectacular, impecable operativamente, ha vuelto a colocar a Estados Unidos en esa perspectiva de credibilidad, de poder disuasivo. Algunos podrán criticarlo como una política del sheriff en el hemisferio, pero de manera real, el mensaje que está enviando a La Habana y a Managua es que Trump no está jugando, de que tiene la voluntad de accionar si así lo decidiera. Habrá que ver si tiene voluntad de hacer acciones similares para Cuba o para Nicaragua. Yo no haría paralelismos, creo que sería un error imaginar que vamos a ver una extracción como esta en La Habana o en Managua, pero creo que el mensaje de que Estados Unidos ha reconfigurado el orden mundial con esta acción que trasciende a Venezuela, sería miopía no reconocerlo. En segundo lugar, y quizás de igual importancia, es que ha quedado descubierto que la supuesta protección china, iraní y rusa que tenía Maduro es absolutamente inexistente. La batería antiaérea rusa brilló por su ausencia. Las supuestas tropas de élite cubanas no pudieron ni siquiera parpadear ante la capacidad operativa de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Los rusos guardaron silencio. Y la dictadura cubana y la dictadura nicaragüense han cometido el gravísimo error de colocar todas sus esperanzas en esa protección geopolítica de Rusia, de China y de Irán, que claramente ha demostrado que no tienen ninguna capacidad frente a la decisión de Estados Unidos. Al darse esos cambios fundamentales, y obviamente hay otros cambios, puedo asegurar, y no hay que ser demasiado sabio ni un analista profundo para poder concluir que hay una profunda preocupación hoy en La Habana, una profunda preocupación hoy en Cuba y en Nicaragua, pero naturalmente hay otros aspectos. Está el bloqueo al abastecimiento de petróleo que Venezuela seguía dando con mucha fluidez a Cuba. Cuba hoy dependerá esencialmente de lo que quiera proveer Irán y Rusia. China se retiró hace rato, así que la crisis económica de Cuba va a continuar asfixiando al régimen y naturalmente, lamentablemente, a la población también. Pero me parece que Cuba va a entrar en una etapa sumamente grave de mayor deterioro. Félix, aprovechando que estás aquí hoy con nosotros y que recientemente se publicó el Índice de Libertad Humana, un dato curioso de este último índice es que a lo largo de las últimas 2 décadas, bueno, poco más de 2 décadas retratadas en este índice, el país a nivel mundial que más declive ha experimentado en su libertad humana es Nicaragua. Eso es algo que me llamó la atención y bueno, te quería preguntar, tú has calificado o has denominado al régimen nicaragüense como un sultanato medieval. Y para quienes nos escuchan y no conocen detalles acerca de lo que pasa allá dentro de Nicaragua, ¿nos puedes explicar un poco? Porque a veces, visto desde afuera, digamos, la gente puede pensar que son copy-paste, ¿no? Que son regímenes calcados, lo que hay en Cuba, de lo que hay en Venezuela y lo que hay en Nicaragua, pero tienen sus características particulares. ¿Nos puedes comentar un poco de lo que caracteriza al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo? Efectivamente, y muchas gracias por señalar este hallazgo del índice, algo que otros índices similares han venido marcando
en los últimos años, particularmente después del año 2018. Para quienes no conocen bien a Nicaragua, Nicaragua es un país centroamericano de poco menos de 7 millones de habitantes. Tuvimos después de una dolorosa guerra civil que finalizó en 1990, 16 años de transición democrática incompleta que llevó a que el partido sandinista de origen marxista regresara al poder en el año 2007. Durante los primeros años que el sandinismo con Daniel Ortega al frente de ese partido regresó al poder, los primeros años fueron años de engaño. Yo debo decir con toda claridad que no fui uno de esos, pero los que en inglés le llamamos los crony capitalists o los capitalistas entre compinches creyeron las promesas de Ortega y yo creo que hay una lección aprendida para el resto del mundo. Ortega prometió que iba a respetar la propiedad privada, que iba a respetar las inversiones y lo que hizo fue establecer un sistema de enriquecimiento, en primer lugar, con enormes cantidades de plata venezolana. Tenemos que recordar que en ese periodo estaba Chávez en su auge y durante el año 2007 al 2014 fueron 7 años de mucho dinero venezolano, 7 años en donde se vio de manera vergonzosa, de manera penosa, a la revista Forbes América Latina, dedicándole una portada al régimen de Nicaragua diciendo que era un milagro económico. Era todo artificial porque era un crecimiento económico creado por la plata de Venezuela que Chávez estaba lavando en la pequeña economía nicaragüense, metiéndole más de 5.000 millones de dólares a una economía tan pequeña y naturalmente una serie de negocios que después salieron mal, negocios sucios con China, negocios sucios con Rusia. Cuando la población explotó en el año 2018 frente a esa realidad, el régimen respondió con lo único que sabe hacer. Respondió con la fuerza, asesinando a personas que estaban marchando pacíficamente. Por ejemplo, Nicaragua celebra el 30 de mayo el Día de la Madre. Y en una de esas marchas marcharon las madres sosteniendo las fotografías de sus hijos asesinados. El régimen disparó contra estas mujeres que lloraban la muerte de sus hijos, asesinando a 19 jóvenes más solamente en un día. Algo que organizaciones de derechos humanos han llamado el crimen de derechos humanos más grande en la historia reciente de América Latina en tiempos de paz, o sea, exceptuando conflictos armados. Los números de los muertos se desconocen hasta ahora, pero confirmados hay 350. Organizaciones como Fundación para la Libertad, que me toca presidir, consideramos que los muertos pueden superar más de 1.000 personas asesinadas, lo cual es un número inmenso para un país tan pequeño como Nicaragua. Posteriormente, el régimen, ante la denuncia internacional, procedió a romper años más tarde relaciones con la Organización de Estados Americanos, rompió relaciones con el Vaticano. Nicaragua es el único país de América Latina que no tiene relaciones con el Vaticano. Procedió a encarcelar no solo a periodistas, no solo a profesores universitarios, a cientos de estudiantes que protestaron, a las madres de los presos políticos, sino incluso a encarcelar a líderes religiosos, sobre todo de la Iglesia Católica, pero también de la Iglesia Protestante, incluso prohibiendo que en las celebraciones religiosas se rezara por los muertos o se rezara por los presos políticos. Hoy en distintos indicadores vemos como Nicaragua es el país más cerrado en América Latina en temas de prensa, es uno de los países en donde no existe absolutamente ningún medio independiente. Se cerraron 26 universidades, se confiscaron los activos de misiones internacionales, se expulsaron a una serie de embajadores, colocando a Nicaragua como uno de los países más cerrados del mundo. Hoy Nicaragua es un sultanato por varias razones. La primera es porque no solo gobierna una dictadura, gobierna una familia. Ortega declaró a su esposa copresidenta, es decir, es una figura de dos presidentes. Los hijos de la pareja presidencial son declarados ministros de Estado, tienen rango de ministro, o sea, hay una familia que gobierna, algo que es inaudito, que solo lo vemos en los sultanatos del Medio Oriente. Pero además porque no hay partidos políticos, incluso el mismo partido sandinista, es decir, el partido de origen marxista, tuvo personas que se rebelaron, el mismo hermano de Daniel Ortega, que fue jefe del ejército sandinista en los años 80, fue enviado a cárcel por cárcel, murió en casa por cárcel el propio hermano del dictador, y hoy están en la cárcel no solo opositores, sino incluso
muchas personas que en algún momento apoyaron el régimen. Lo que hay ahora es una familia en el poder altamente corrupta que ha logrado imponer por la fuerza un silencio inaudito, enviando a la cárcel a cualquier persona que escriba un tweet, a cualquier persona que quiera postear o escribir algún artículo en redes sociales a través de una ley de ciberdelitos que logra establecer un silencio incluso en Internet abismal. Además, está prohibido el ingreso de periodistas independientes de cualquier parte del mundo. Félix, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de Ortega, Murillo, de la familia? ¿Hay un objetivo que tenga que ver con alguna ideología, con alguna idea, con alguna finalidad que no sea patrimonialista? O sea, que no sea simplemente mantener el sultanato funcionando y enriquecerse de manera ilícita. ¿O esto simplemente se trata, Ortega, de un delincuente que se aferra al poder como sea y la forma de aferrarse al poder es cerrando al país y entonces, bueno, deteniendo disidentes, expulsándolos y todas las violaciones a las libertades personales que acabas de mencionar? Bueno, hay dos niveles en esto. El primer nivel es un nivel, digamos, de mucha perversidad, pero al mismo tiempo de mucha estrategia. Ortega sabe que Nicaragua es un país que no atrae la atención internacional y por tanto, si él puede callar a las redes sociales, si puede callar y silenciar al periodismo, si puede incluso censurar a los líderes religiosos, si puede establecer un sistema de represión transnacional. Te doy un ejemplo a lo que me refiero. Si una persona en Miami, en Madrid, en Costa Rica escribe algo, el régimen tiene la capacidad operativa con el apoyo de sistemas de inteligencia de Rusia y de China, de ir esto parece ciencia ficción, de ir a la casa de tu familiar. Digamos, Marco, que tú estás, por decir un ejemplo, en Washington y escribes un tweet y tienes un hermano que está en Managua, en Nicaragua. La policía tocará la puerta de tu hermano, llevará a tu hermano a la policía, estos son casos reales lo que te describo, y le va a decir, dile a tu hermano que esté en Estados Unidos que deje de hablar contra el presidente Ortega, porque si no vas preso. Y los familiares que están en Nicaragua le piden a sus familiares que están en el exilio que por favor no expresen, no vayan a ninguna reunión de oposición, que no les tomen fotografías porque tiene implicaciones directas. Entonces, lo primero es que Ortega desde lo táctico quiere generar un silencio, porque él sabe que si él navega fuera del radar de la opinión pública, tendrá menos consecuencias, porque Nicaragua no tiene petróleo, no tiene grandes reservas de minerales estratégicos, y si no hay fotografías de gente protestando en las calles, si no hay imágenes de la presión ciudadana, la gente que está fuera de Nicaragua asumirá que hay una paz. Pero en Nicaragua lo que existe es la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios, una paz impuesta por la fuerza. O sea, eso es lo primero que él quiere lograr, silencio y estar fuera del radar. Con tu pregunta con respecto al ideológico, sí hay una raíz ideológica. Ortega tiene una inspiración marxista, pero es incluso un traidor a muchos de los supuestos principios. Yo como liberal clásico he luchado contra esas ideas toda mi vida, pero quiero señalar claramente que Ortega ha sido la peor noticia para los sindicatos. Por ejemplo, ha prohibido totalmente la libertad sindical. Ha sido la peor noticia para los pobres porque ha elevado la pobreza en Nicaragua. Ha cerrado una serie de iniciativas de creación de oportunidades para la clase media. Ha generado un enriquecimiento ilícito absurdo. Él que hablaba de socialismo tiene un hijo que se gasta $50,000 en una sola noche en una celebración donde se filtraron las facturas, los recibos de compra de licores, recibiendo a unos supuestos inversionistas rusos que iban a poner una farmacéutica. Se compra relojes de cientos de miles de dólares, trae a una ópera italiana a Managua, que es uno de las ciudades más pobres de América Latina, gastando cientos de miles de dólares en una noche para que la familia Ortega pueda presenciar una ópera. No tengo nada contra la ópera, pero creo que es más importante gastar en educación, en salud, en infraestructura para reducción de la pobreza. Entonces, lo que hay en conclusión es un régimen que es un híbrido. Es un híbrido entre una cleptocracia que se enriquece profundamente, pero también un régimen sumamente ágil en manipular a los organismos internacionales.
en manipular el anti-norteamericanismo. O sea, Ortega sigue navegando con la nostalgia de algunos grupos trasnochados que recuerdan aquel sandinismo que peleó durante la guerra nicaragüense, donde la contra era apoyada por la administración Reagan y los sandinistas eran apoyados por Cuba y la Unión Soviética. Entonces, él navega en esa ola de nostalgia, que es una ola de la izquierda, de cierta izquierda internacional, trasnochada, confundida, obsoleta, y aprovecha esa narrativa de izquierda cuando le conviene, pero cuando no le conviene es simplemente un corrupto que le roba el patrimonio al pueblo de Nicaragua y se enriquece de manera absurda. Se habla mucho, Félix, de la diáspora venezolana por los números que son impresionantes, pero en relación a la población nicaragüense hay una diáspora muy importante también. Y esto creo que impresiona más si uno se fija en el peso de las remesas para la economía nicaragüense. Tú mencionabas hace un rato que Forbes, estaba googleando, Forbes publicó esa nota, me parece que es en el año 2014, del milagro, el supuesto milagro económico nicaragüense. Y en ese entonces pues puede haber estado influido o totalmente se puede haber debido a esta ayuda del petróleo de Venezuela y el lavado de dinero dentro de Nicaragua, pero también hay mucho en la economía nicaragüense que se explica por esto de las remesas. ¿Nos puedes comentar un poco qué ha hecho el régimen frente a eso? Porque eso es una fuente independiente de recursos. Sí, y sin lugar a dudas, aquí pasa una situación paradójica, cuando por un lado existe un exilio masivo. Nicaragua ha tenido al menos tres olas de exiliados, obviamente los exiliados como resultado del conflicto eh, armado de los años 80, desde el 79 en adelante. Yo pertenezco a ese primer exilio, mi familia fue perseguida por el sandinismo en los años 80, fuimos expropiados, miembros de mi familia resistieron al sandinismo. Luego hay una segunda ola de los años 90, cuando Nicaragua entra en una profunda depresión económica como resultado del ajuste económico estructural, y hay un periodo de migración económica muy similar a la que vemos en el resto de América Latina. Y luego la tercera ola, que es la más grande, que es después del 2018. Si sumas las tres olas migratorias, podemos concluir, distintos análisis colocan entre el 15 al 20% del total de la población fuera del país. Si solamente tomamos en cuenta el exilio del 18 en adelante, que es directamente vinculado con los crímenes de Ortega, con la persecución, con este declive brutal de libertades que acabas de mencionar, donde Nicaragua es el país que a nivel mundial ha perdido más libertades en ese periodo de tiempo. Podemos decir que más del 10% de la población ha salido del país. La implicación que esto tiene es que Nicaragua es uno de los países del mundo que recibe mayor cantidad de remesas como relación a su Producto Interno Bruto. Las cifras oficiales, que son las que da el Banco Central, superan los 5.000 millones de dólares, pero los nicaragüenses enviamos también muchas remesas por canales no oficiales, o sea que el número puede ser sustancialmente mayor cuando alguien logra venir a Estados Unidos y envías dinero en efectivo o remesas por vía no económica, sino en especies, in kind, cuando se envían electrodomésticos, etcétera. Eso ha hecho que la economía hoy tenga un crecimiento generado por el dolor, por el sufrimiento del exilio. Cada uno de esos dólares que vemos en la economía nicaragüense y que vienen de las remesas significa una persona que está trabajando en el exilio porque fue desplazada por la fuerza. Implica una fuga de cerebros porque han salido los intelectuales, los maestros, las maestras, médicos, enfermeras que están trabajando en lugares como España, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, no contribuyendo directamente a través de su vocación, sino que haciendo lo que pueden hacer como migrantes obligados a un exilio doloroso. Un elemento contradictorio es que este exilio forzado por Ortega se traduce en un ingreso económico, es una forma de exportación no registrada. Es decir, Nicaragua hoy tiene como principal producto de exportación la mano de obra, pero solo para darte un número, uno de los productos históricos en Nicaragua
es, por ejemplo, la carne de res, ¿verdad? Es decir, los semovientes. Nicaragua tiene un liderazgo centroamericano en el tema de la carne y estas exportaciones superan los $1.000 millones. Estamos hablando que las remesas son muchas veces más la industria de la carne o, por ejemplo, la industria del café. Son muchas veces más la industria del café. No hay absolutamente ninguna industria nicaragüense que pueda superar en contribución a la economía lo que implica el envío de dinero de los nicaragüenses que están en la diáspora y en el exilio que envían a Nicaragua. Félix, nos describías hace un rato cómo el gobierno, el régimen se mantiene en el poder de una forma represiva, autoritaria, arbitraria, casi trujillesca, ¿no? Me hace acordar de Trujillo en la República Dominicana, a la fiesta del chivo, la novela de Vargas Llosa, de la brutalidad de las operaciones en el extranjero. Em, pero ¿cómo deja eso a la oposición en el país, ¿no? Si además relacionamos esas formas de mantener el poder junto con esta descripción que nos estás dando de la diáspora, del exilio de los nicaragüenses, que es tan importante que ya es uno de los pilares de la economía de Nicaragua. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué nos podés contar? Porque por supuesto, tratándose de una dictadura, hay cosas que seguramente no nos vas a poder contar, pero ¿qué nos podés contar del estado de la oposición hoy dentro del país? ¿O es que están todos fuera como te pasó a vos? Bueno, después de que te metieran preso, un día te expulsaron, digamos, y ahora no puedes volver a tu país. Existe una oposición valiente que de manera clandestina y de manera silenciosa resiste dentro de Nicaragua. Y esto a pesar de que los aparatos de inteligencia del régimen de Ortega tienen un control inaudito. Yo acabo de finalizar un trabajo de investigación para organizaciones en Silicon Valley donde estábamos viendo cómo tecnologías como la inteligencia artificial, las redes sociales, el reconocimiento facial, el reconocimiento de sistemas de voz, el monitoreo de las telecomunicaciones está siendo utilizado por las autocracias del mundo. Y me sorprendió ver que en Nicaragua, un país que es pobre. En Nicaragua, de cada 100 niños que entran al sistema educativo, 98 no logran graduarse como profesionales universitarios. Es decir, solo 2% de los niños nicaragüenses que entran al sistema escolar llegan a ser médicos, abogados o ingenieros, porque tenemos un sistema educativo que no tiene ni siquiera en promedio 7 años de educación. Sin embargo, Ortega tiene la capacidad de adquirir el sistema SORM, que es el sistema más avanzado diseñado en conjunto por Rusia y por China, para tener un monitoreo que es capaz de unificar en una sola base de datos el sistema migratorio, el sistema de control de pasaporte, las licencias de conducir, el comportamiento de las personas en redes sociales, de manera tal que pueda hacer algo que parece de ciencia ficción, y es poder diagnosticar si una persona tiene un perfil opositor mucho antes de que esa persona pueda expresarse. Es decir, el comportamiento de la persona por sus hábitos de consumo, por sus hábitos de redes sociales, a través de inteligencia artificial pueden monitorear. Y lo que el régimen hace es que llega casa por casa haciendo un supuesto censo para mapear dónde están estos focos de posible rebelión. Esto que digo suena exagerado, suena a ciencia ficción, pero es lo que un régimen hace cuando tiene la capacidad de invertir en este tipo de herramientas. ¿Qué hace la oposición nicaragüense frente a esa realidad? Hace lo siguiente. En primer lugar, los voceros, las personas que damos la cara, las personas que podemos dar un mensaje, hacer una entrevista como esta, que en Nicaragua me llevaría inmediatamente a la cárcel, a mí o a cualquiera, convertirnos en la voz de lo que no tenemos voz. Es decir, la oposición que hace el papel de vocería está en el exilio. Pero dentro del territorio existen redes silenciosas que se organizan con métodos que naturalmente no puedo describir, pero que está ahí. En otras palabras, Ortega ha tenido que recurrir al miedo, ha tenido que recurrir a la represión, a la cárcel, al acoso, al monitoreo paranoico que incluso le lleva a perseguir a los mismos militantes de su propio partido porque no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, está en su punto más bajo de aceptación popular. Incluso dentro de la misma militancia sandinista hay un profundo rechazo a que Ortega imponga a sus hijos en el poder. Hay un profundo rechazo al hecho de que Ortega le ha entregado el 30%. Mira esta cifra,
Marco, el 30% del territorio de Nicaragua a concesiones mineras de China, desplazando a inversionistas locales nicaragüenses. Entonces la oposición en Nicaragua está viva desde una metodología de resistencia silenciosa. Félix, acerca de la oposición y de cuestiones que parecen de ciencia ficción, cuando tú entraste, digamos, a una candidatura presidencial, yo no sé si estabas consciente de los riesgos que eso implicaba, porque bueno, luego terminaste siendo perseguido por el régimen y en la cárcel. No sé si nos puedes comentar un poco cómo ese tiempo, esos años que estuviste allí adentro de la cárcel del régimen, si cambió tu opinión o qué aprendiste acerca de la naturaleza del régimen de Daniel Ortega. Estaba totalmente consciente de lo que venía. Para los que no conocen mi historia, que lamentablemente no es una historia extraordinaria. Yo quisiera que fuera una historia extraordinaria, pero es la historia de miles y de miles de nicaragüenses sumamente valientes que incluso sacrificaron mucho más que yo. Yo tengo amigos queridos que trabajaban en mi equipo, en el centro de pensamiento que yo dirigía, el Instituto de Estudios Estratégicos, la principal organización de análisis político del país, como por ejemplo uno de nuestros coordinadores de prensa en una de las zonas del país, la zona del Caribe, Ángel Gaona, fue asesinado. Fue uno de los primeros asesinados con un disparo a la frente por cubrir la noticia. Yo recuerdo con mucho dolor a personas de mi equipo que fueron arrestadas. Mi propio abogado, Roger Reyes, que me quiso acompañar a una de las citas de la fiscalía, fue también arrestado por más de un año y cuando salió de la cárcel no podía ni siquiera recordar el nombre de sus propias hijas. Te puedes imaginar, Gabriela, lo que puede pasar un ser humano para salir de la cárcel sin siquiera recordar el nombre de sus hijas. Y yo venía durante muchos años, no solo escribiendo contra el régimen, venía asesorando a los líderes previos de la oposición. Trabajé muy cerca con líderes de la oposición de años anteriores, con don José Rizo Castellón, con Eduardo Montealegre. Fui un asesor de la última campaña presidencial que se pudo hacer en el 2011. Mi esposa Berta, a quien conoces, Gabriela, fue candidata a diputada en Managua y también le interrumpieron su candidatura. De hecho, mira qué interesante, cuando todo esto fue antes del 2018, estoy hablando de año 2007, 2011, 2016, cuando yo estoy dando un testimonio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de septiembre del 2018, yo ya tenía una orden de captura del régimen por un juicio falso que se me había, digamos, imputado en junio del 2018 y luego en septiembre se abrió otro caso en mi contra. Yo regresé a Nicaragua el año siguiente después de terminar una gira mundial donde expliqué lo que estaba pasando a pesar de que tenía una orden de captura. Así que yo regresé a Nicaragua sabiendo lo que me esperaba. Obviamente no podía imaginar con precisión lo que iba a vivir. Había escuchado los testimonios de otros presos políticos, ya habían asesinado a mi colega Ángel Gaona, pero mi responsabilidad era regresar a Nicaragua. Muchas personas me señalaron de imprudente, de torpe, pero para mí era importante retar a Ortega y no solo regresar al país, sino lanzar una candidatura presidencial que yo sabía que iba a estar amenazada permanentemente por el fraude, pero quería demostrarle a Ortega y al mundo, porque había toda esta narrativa de que la oposición no se organizaba, que no habían candidatos. Firmamos un acuerdo, todos los candidatos de oposición, de hacer una primaria para seleccionar a un candidato único de una oposición unificada. Y cuando firmamos ese acuerdo, Ortega nos arrestó a todos los candidatos de la elección primaria. Ahora, lo que yo vi dentro de esa cárcel son cosas que aún no estoy preparado para contar abiertamente. Vi perversidades que están en lo más profundo de la oscuridad del alma humana, pero también vi mucha luz, vi mucha espiritualidad y cómo los seres humanos pueden aferrarse a la libertad cuando no la tienen. Decía un amigo mío, Claudia, Gabriela, que la libertad, y perdón que me emociona un poco cuando escucho esto, o lo recuerdo, pero decía un amigo mío que la libertad es como el oxígeno, que solo la empezás a valorar cuando te lo quitan, cuando tenés oxígeno alrededor tuyo y respirás libremente, pero solo cuando te lo quitan sabes el valor del oxígeno. Y yo he estado en lugares, en profundidades que solamente pueden ser comparadas con ser enterrado en vida, en un cuarto sin absolutamente ninguna luz,
sin ventanas, donde no sabes el día y la noche, donde no sabes qué día vas a comer, donde no hay ni siquiera agua potable. Mi hermana tenía que hacer una fila de espera para entregar mi cuota diaria de agua y poder racionar el agua que yo recibía, porque era imposible consumir el agua putrefacta dentro de ese lugar. Pero nunca he estado más aferrado a la lucha de la libertad, nunca más comprometido de mis ideas, nunca más seguro de lo que he hecho después de haber pasado por la cárcel. Porque tan pronto salí de la cárcel, debido al programa que dirijo en la Universidad de Virginia, y al Congreso Mundial de la Libertad, visité lugares como Ucrania, donde pude entrevistar a sobrevivientes de las cárceles en Rusia. Junto a mi esposa lanzamos el programa global Fin de la Detención Arbitraria, donde hemos entrevistado a presos políticos de más de 50 países del mundo. Yo te puedo decir que la privación de la libertad como un arma, Gabriela, es un método, una herramienta perversa usada por aquellos regímenes tiránicos que no tienen legitimidad, que no pueden ganar elecciones, que no tienen ideas para poder ofrecer alternativas reales a la gente. Y lo peor que podemos hacer es el silencio, porque hoy 78 países del mundo usan la cárcel para lograr la libertad. Hoy solamente 2 de cada 10 seres humanos que caminamos en el planeta podemos decir que vivimos en un país libre. Y por eso tenemos que trabajar juntos y por eso les agradezco de darme esta plataforma para poder decirle a cualquier persona que nos escucha que no podemos perder la libertad y que las libertades no desaparecen de manera mágica, desaparecen paulatinamente, de manera progresiva, de manera incremental, cuando guardamos silencio, cuando no señalamos las tiranías, cuando no señalamos la censura a nuestras ideas. La libertad es un bien preciado, es como el oxígeno, porque sin libertad no podemos respirar. Félix, yo te quería hacer una pregunta y después, por lo que empezaste a contar, quizás te quiero hacer otra, así que si no te molesta que sea doble. Em, por un lado, te quería preguntar en este contexto, ¿no? de represión, y ya que estábamos hablando de lo que ocurre también en la región, además de Nicaragua, si importan en este momento o cuál es el rol que juegan los vecinos de Nicaragua, ¿no? Honduras, Costa Rica, si es que tienen algún rol o simplemente son puntos de escape para la disidencia, si pueden colaborar de alguna forma en devolver la libertad a los nicaragüenses. Y por otro lado, ¿cuál sería la mejor manera para nosotros, para los que estamos afuera en general, ¿no? Más allá de los países vecinos, de ayudar a Nicaragua a que, bueno, a que recobre de una vez su libertad? El papel de nuestros vecinos es fundamental. Yo quiero reconocer de manera muy especial el papel de Costa Rica. Costa Rica ha recibido de manera oficial, es decir, que están registrados como solicitantes de refugio político a más de 250,000 nicaragüenses en los últimos 6 años. El número real es muchísimo mayor. Amigos costarricenses estiman que podemos estar hablando de 800,000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica, y un país tan pequeño como Costa Rica desde el punto de vista poblacional, no con pocas tensiones, no con dificultades, ha sido un país que ha recibido a hermanos nicaragüenses que vienen escapando de la tortura, de la persecución, ha sido la plataforma para recibir a periodistas que fueron cerrados sus medios de comunicación y operan desde Costa Rica como una base fundamental. Costa Rica hoy es, por ejemplo, la sede de mi fundación, Fundación para la Libertad de Nicaragua, una fundación creada en el año 2010. Somos la principal organización de sociedad civil dedicada específicamente a este tema de las ideas de la libertad. Somos parte de la Red Liberal de América Latina, del World Liberty Congress. También tenemos la sede de nuestro partido político en el exilio, Ruta del Cambio, antes denominado el Movimiento UNA. Hoy es un partido político no en el exilio, porque tenemos una gran parte de nuestra base, de nuestra militancia dentro de Nicaragua. Así que un papel importante ha sido de los vecinos de permitir que la oposición tenga un espacio para organizarse. Sin embargo, en el ámbito diplomático, en el ámbito de la presión y de la incidencia, debo lamentar de que el papel no ha sido el que esperamos, porque lamentablemente han caído víctimas del chantaje de Ortega. Cada vez que hay una resolución en la OEA o en las Naciones Unidas, Ortega ha utilizado las aduanas, los puertos de Nicaragua y las carreteras para bloquear los productos que vienen desde Panamá,
que ha sido un país extraordinario. Yo tuve la oportunidad de conversar recientemente con el presidente Mulino, a quien le pude agradecer de manera personal por ser una voz muy valiente. Quiero reconocer lo que lo ha hecho, pero sin embargo, Ortega ha utilizado el bloqueo de las fronteras, generándole enormes pérdidas económicas a sus vecinos en el trasiego de mercancías. Y esto obliga que de alguna manera esa acción diplomática no sea tan efectiva. En Centroamérica existe lo que se conoce como el Sistema de Integración Centroamericano. Mi fundación ha iniciado todo un proceso para persuadir a las cancillerías de Centroamérica que Nicaragua sea expulsado del SICA porque está en ilegalidad. Nicaragua, al salir de la OEA, no debería ser parte del SICA. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Exactamente lo que están haciendo ahora. Ayudarnos a elevar la voz, ayudarnos a que aquellas personas que no conocen lo que pasa en Nicaragua lo conozcan, ayudarnos a romper el cerco de censura, porque en Nicaragua existe un cerco de censura extraordinario contra el Internet, contra los programas de radio, no hay prensa escrita, no hay centros de pensamiento. El principal aliado de Ortega es la censura, es el silencio, es poner una mordaza a cualquier voz internacional. Por eso nosotros necesitamos que nos ayuden a contar esta historia, que nos ayuden a compartir esta historia, que nos ayuden a que este grito de libertad, este clamor de libertad de los nicaragüenses pueda llegar a los tomadores de decisión y reconozcamos con mucho pragmatismo, con mucha realidad, que a la hora de tocar la puerta de un europarlamentario, de un congresista, de un amigo de la comunidad internacional, esa puerta solo va a ser abierta si reconocen que es un tema que políticamente está en la agenda. Así que pongan este tema en la agenda. A mí me preocupa de manera particular la severa persecución religiosa en Nicaragua, donde hay una censura terrible contra las iglesias de distintas denominaciones. Es otro tema que estamos tratando de informar. Pero dicho lo anterior, quiero dejar claro que no estamos pidiendo que otros hagan el trabajo por los nicaragüenses. Los nicaragüenses nos estamos organizando, estamos resistiendo, vamos a sacar a Ortega, pero no lo podemos hacer solos. Y Félix, suponiendo que logran sacar a Ortega, como última pregunta, y suponiendo también que, bueno, que tuvieras suerte, ¿no? O que de alguna forma vos estuvieras a cargo, que tu candidatura presidencial te hubiera llevado de alguna forma a que el día de mañana Ortega se va y asumís como presidente. ¿Qué tiene que pasar en Nicaragua? ¿Qué es lo que vos harías para que Nicaragua cambie inmediatamente o de manera significativa? ¿Qué es lo más urgente, qué es lo menos urgente, pero cuáles serían tus prioridades para implementar un cambio liberal en Nicaragua? Cuando nosotros lanzamos mi campaña, que fue interrumpida, teníamos un plan de emergencia de 100 días, teníamos un plan de gobierno, una propuesta de 5 capítulos muy claros que, aunque se hizo durante la campaña presidencial, creemos que siguen siendo sumamente válidos. En primer lugar, sostenemos que se requiere paz con libertad, es decir, la estabilidad económica falsa no equivale a una verdadera paz, ni a una libertad económica, ni a las libertades individuales. El plan de paz con libertad implica una nueva constitución que coloca las libertades individuales al centro de la reforma política de Nicaragua. Implica una reforma del sistema de seguridad donde se deben crear fuerzas armadas y de policía que no estén sujetas a un partido político, sino que tengan un interés nacional. El programa de paz con libertad implica colocar al centro de la agenda política las libertades individuales en materia de derechos humanos, en materia de respeto a la propiedad privada, que en Nicaragua ha sido vulnerada de manera terrible y ha sido un arma de Ortega. En segundo lugar, la prosperidad incluyente, que es un plan económico que lejos de favorecer a las élites cercanas al sandinismo, genere oportunidades con un plan económico que naturalmente la brevedad de tiempo no me permite explicarlo con claridad, pero que esencialmente implica desatar las fuerzas creativas de un libre mercado con reglas claras del juego, con respeto a la propiedad privada y promoviendo la innovación y el emprendedurismo. En tercer lugar, un capítulo de nueva ciudadanía donde creemos que la hiperpresidencia, una presidencia de la República con excesivos poderes es un problema serio y hemos propuesto una descentralización del poder, darle más poder a las municipalidades, descentralizar Nicaragua en regiones con gobernaciones que le den, que acerquen el poder más al individuo y no esta figura del sultanato, quitarle tanto poder a esa hiperpresidencia.
Nuestro cuarto capítulo habla de balance con la tierra. Creemos que la injerencia de China, de Rusia, de Irán, robando los recursos naturales de Nicaragua, es fundamental desplazarla y en un esquema de respeto al medio ambiente, con una mentalidad constructiva y moderna de sostenibilidad, poder replantear esa relación con las zonas protegidas de Nicaragua. Este es un tema muy concreto al caso nicaragüense porque Ortega ha generado un control absoluto de las zonas indígenas nicaragüenses del Caribe, asesinando y desplazando a comunidades originales para darle concesiones a los chinos. Y finalmente, el plan de futuro con memoria. Nosotros creemos que no puede haber futuro si no hay memoria, una comisión de la verdad, una fiscalía internacional independiente, una creación de un sistema de justicia que no esté sujeto al partido político de turno. Qué interesante. Y lo que muchos de los puntos que mencionas son una agenda que parece ser compartida con el discurso que también manejó en su campaña, bueno, en la campaña de Edmundo González, Edmundo y María Corina Machado. Entonces, digamos, la verdad es que los tiempos que estamos viviendo se dan para tener muchas ilusiones acerca de todas las oportunidades y posibilidades, pero también hay muchos riesgos y muchos obstáculos que superar todavía. Pero me alegra, digamos, al menos, y creo que a Marcos también, desde el instituto, ver, digamos, esta nueva camada de liderazgo en la región que comparte esta agenda, estas ideas, digamos, que para tratar de lograr sociedades más libres. Félix, te queríamos agradecer por habernos acompañado hoy. El tiempo se nos quedó corto, pero qué interesante conocer un poco más de tu parte acerca del caso de Nicaragua. Y muchas gracias también por tu opinión acerca de los sucesos de la última semana. Los esperamos aquí una vez más la próxima semana. Este ha sido el Cato Podcast. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.